Shalom ubruchim habaim. ¿Y si todo lo que sabías sobre las plagas es incorrecto? Las 10 plagas de Egipto son una de las historias más impactantes de la Biblia. Todos hemos escuchado cómo Dios envió estas calamidades para obligar al faraón a liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, ¿y si te dijera que lo que nos han contado no es del todo cierto? Tal vez creas que fueron solo 10 plagas, pero hay evidencia de que pudo haber más. Tal vez pienses que fueron simples castigos, pero en realidad tenían un mensaje oculto. Incluso la forma en que las entendemos hoy podría estar basada en traducciones erróneas o interpretaciones incompletas. En este video exploraremos la verdad detrás de las plagas de Egipto. ¿Fueron realmente solo 10? ¿Qué significado oculto tenían? ¿Se han malinterpretado con el tiempo? ¿Fueron fenómenos naturales o manifestaciones divinas? Prepárate para descubrir lo que nunca te contaron sobre este suceso bíblico. Al final, puede que tu visión sobre las plagas cambie por completo. Te invito a abrir tu corazón y a acompañarme en este recorrido, para que juntos podamos descubrir un mensaje de esperanza y renovación espiritual que trasciende el tiempo. Y si este mensaje toca tu alma, escribe en los comentarios Amén y comparte este video. De esta manera, ayudaremos a que nuestra comunidad de fe crezca y se llene de bendición. Comencemos. El significado real de las plagas según la Biblia. Cuando pensamos en las 10 plagas de Egipto, solemos verlas como castigos de Dios contra el faraón por negarse a liberar a los israelitas. Sin embargo, la Biblia revela que estas plagas no fueron simples actos de destrucción, sino señales con un significado mucho más profundo. Un juicio contra los dioses de Egipto. En Éxodo 12:12, Dios declara: ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Esto significa que cada plaga no solo afectaba a los egipcios, sino que también demostraba la superioridad del Dios de Israel sobre las deidades egipcias. Por ejemplo, el agua convertida en sangre, primera plaga, humillaba al dios Hapi, el supuesto dios del Nilo. Las ranas, segunda plaga, iban contra Heket, la diosa con cabeza de rana. La oscuridad total, novena plaga, atacaba a Ra, el dios del sol. Cada plaga era un golpe directo a una creencia egipcia, demostrando que solo Yahvé tenía el control absoluto. Un mensaje para Israel. Las plagas también tenían un propósito para los israelitas. Durante siglos habían vivido bajo la influencia egipcia, rodeados de su cultura y religión. Las plagas no solo los liberaban físicamente, sino que también les mostraban que su Dios era el verdadero, separándolos espiritualmente de Egipto. En Éxodo 6:7 Dios dice: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Es decir, las plagas eran una revelación para que el pueblo de Israel reconociera a su Dios y depositara su confianza en Él. Un llamado al arrepentimiento. Curiosamente, las plagas no fueron un ataque indiscriminado. A lo largo de Éxodo, Moisés advertía al faraón antes de cada plaga, dándole la oportunidad de cambiar de actitud. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y se negó a obedecer. Esto demuestra otro aspecto del propósito divino. Las plagas eran una oportunidad para el faraón y los egipcios de reconocer el poder de Dios y arrepentirse, pero su orgullo los llevó a la destrucción. Más que plagas, un acto de liberación. Las plagas no fueron simplemente un castigo, sino una intervención divina para liberar a los israelitas. En Éxodo 9:16, Dios dice al faraón: te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Dios no solo quería liberar a su pueblo, sino que quería que el mundo entero viera su poder. Por eso, la historia de las plagas sigue siendo recordada hasta hoy, como una prueba de que Dios actúa en favor de los oprimidos y cumple sus promesas. Las plagas de Egipto no fueron meros actos de destrucción, sino señales con un propósito claro: demostrar la soberanía de Dios sobre los dioses de Egipto, separar al pueblo de Israel de la cultura egipcia, llamar al arrepentimiento al faraón y los egipcios, cumplir la promesa de liberar a los israelitas. Ahora que conocemos su verdadero significado, surge una pregunta aún más intrigante. ¿Fueron realmente solo 10 plagas o hubo más? La clave en el idioma hebreo
¿Se han malinterpretado las plagas? Uno de los errores más comunes al estudiar las plagas de Egipto es leerlas solo desde una traducción moderna, sin analizar los significados originales en hebreo. Muchas palabras usadas en Éxodo tienen significados más profundos, lo que podría cambiar nuestra comprensión de lo que realmente sucedió. ¿Qué revelan los textos en hebreo sobre las plagas? ¿Hemos malinterpretado su significado? ¿Y cómo esto refuerza la idea de que fueron juicios divinos y no simples eventos naturales? La palabra plaga no significa lo que pensamos. En hebreo, la palabra que se traduce como plaga en Éxodo es négase, que no solo significa enfermedad o catástrofe, sino también golpe, herida o castigo divino. Esto sugiere que las plagas no fueron solo desastres naturales, sino golpes específicos de Dios contra Egipto. Fueron señales con un propósito claro: mostrar el poder de Yahvé y liberar a Israel. ¿Sangre o algo más en la primera plaga? En Éxodo 7:17 se dice que el agua del Nilo se convirtió en sangre. Dam, dam. Pero en hebreo, dam también puede referirse a algo rojizo, como lodo, minerales o incluso algas tóxicas. ¿Significa esto que el agua se tiñó de rojo por un fenómeno natural? Aunque algunos lo interpretan así, el detalle clave es que toda el agua en Egipto se volvió inutilizable, incluyendo la de los recipientes en las casas. Éxodo 7:19. Esto sugiere algo más que una simple contaminación del Nilo. ¿Fueron piojos o algo peor? La tercera plaga se describe como piojos, kinim, en la mayoría de las traducciones. Pero esta palabra en hebreo puede referirse a parásitos, pulgas o incluso larvas de insectos que provocan enfermedades. En lugar de simples piojos, pudo haber sido una plaga de insectos portadores de peste, lo que explicaría el impacto tan severo en Egipto. ¿Oscuridad o un eclipse sobrenatural? La novena plaga es oscuridad, Hoshek, Choshek, pero en hebreo tiene un significado más amplio. Puede ser una densa neblina o un fenómeno que oculta la luz. Algunos estudiosos creen que esto fue una tormenta de arena masiva. Sin embargo, la Biblia dice que fue una oscuridad que se podía tocar, Éxodo 10:21, algo que sugiere un evento sobrenatural. Además, solo afectó a los egipcios, no a los israelitas. ¿Cómo es posible que una tormenta de arena fuera selectiva? Esto refuerza la idea de que la oscuridad no fue un simple fenómeno astronómico, sino una intervención directa de Dios. Muerte de los primogénitos. ¿Cómo fue el golpe final? Éxodo 12:29 dice que Dios mató a los primogénitos de Egipto. La palabra hebrea usada aquí es naka, que significa herir, golpear o ejecutar un juicio. Esto sugiere que no fue solo una enfermedad repentina, sino un acto de juicio divino directo. El uso de naka en otros textos bíblicos siempre indica un golpe intencional, lo que confirma que la muerte de los primogénitos no fue un evento natural, sino un castigo específico de Dios. Conclusión: ¿las plagas fueron malinterpretadas? El análisis en hebreo revela que las plagas no fueron simples desastres naturales, sino golpes de Dios contra Egipto. Algunos términos han sido traducidos de forma imprecisa, lo que cambia nuestra percepción de lo que ocurrió. Detalles como la oscuridad que se podía tocar o la distinción entre egipcios e israelitas refuerzan la idea de un control divino absoluto sobre los eventos. Si las plagas fueron tan precisas y dirigidas, ¿cómo respondieron los egipcios? ¿Existen registros históricos que confirmen estos eventos? ¿Fueron solo 10 plagas o hubo más? Cuando pensamos en las plagas de Egipto, asumimos que fueron exactamente 10 porque así las conocemos por el relato de Éxodo 7-12. Sin embargo, al examinar otras fuentes y tradiciones, surge la posibilidad de que haya habido más plagas de las que nos contaron. Primero, ¿por qué la Biblia menciona solo 10 plagas? El número 10 tiene un significado especial en la Biblia. Representa plenitud y totalidad, como los 10 mandamientos. Simboliza el juicio divino y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero esto no significa que solo hayan ocurrido 10 plagas. La Biblia menciona estos eventos como los más relevantes dentro de un proceso que pudo haber sido más largo y con más manifestaciones divinas. 2. Otras plagas mencionadas en la Biblia.
Existen pasajes fuera de Éxodo que sugieren que pudo haber más calamidades en Egipto. Salmo 78, 43 a 51 y Salmo 105, 26 a 36 mencionan las plagas, pero con un orden diferente e incluyendo eventos no detallados en Éxodo. Deuteronomio 28, 59 a 60 habla de plagas grandes y persistentes enviadas por Dios, lo que podría indicar que las 10 plagas registradas fueron solo una parte de un castigo más extenso. Esto ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse, ¿hubo más plagas que no fueron registradas en Éxodo? Tercero, textos apócrifos y fuentes egipcias. Algunas fuentes fuera de la Biblia también sugieren que hubo más desastres en Egipto durante este período. El papiro de Ipuwer, un texto egipcio del siglo XIII a.C., describe un tiempo de caos en Egipto con eventos muy similares a las plagas, como el Nilo convertido en sangre, la muerte generalizada y la oscuridad. Algunos textos judíos apócrifos mencionan tormentas y enfermedades adicionales que azotaron a los egipcios. Si estos relatos son ciertos, podría significar que las 10 plagas que conocemos fueron solo las más significativas dentro de una serie más larga de castigos divinos. Cuarta, ¿qué pasó después de la 10ª plaga? Sabemos que la última plaga, la muerte de los primogénitos, fue la que finalmente hizo que el faraón dejara ir a los israelitas. Sin embargo, en Éxodo 14, cuando los egipcios persiguen a los hebreos, Dios envía un último juicio sobre Egipto, la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo. Algunos consideran esto como una plaga extra que terminó de sellar el destino de Egipto, ya que después de este evento, el país quedó devastado tanto económica como militarmente. ¿Más de 10 plagas? Si bien la Biblia nos habla de 10 plagas principales, existen evidencias de que pudieron haber ocurrido más eventos no registrados en detalle. Algunas pistas vienen de otros pasajes bíblicos, fuentes egipcias y textos antiguos. Esto nos deja con una pregunta aún más profunda. ¿Eran las plagas simplemente fenómenos naturales o manifestaciones sobrenaturales de Dios? La plaga que no se cuenta. El misterio del número 11. Cuando hablamos de las plagas de Egipto, pensamos en las 10 que aparecen en el libro de Éxodo. Sin embargo, algunas pistas en la Biblia y otros textos antiguos sugieren que pudo haber una plaga número 11 que no se nos ha contado con claridad. ¿Qué sería esta plaga oculta? ¿Por qué no se menciona en la lista oficial? ¿Y qué impacto tuvo en la historia de Egipto y el pueblo de Israel? ¿Por qué el número 11 es un misterio? El número 10 en la Biblia simboliza plenitud y juicio, por lo que la lista de 10 plagas podría haber sido organizada de esa manera para representar un ciclo completo de castigo divino. Pero el número 11, en la tradición hebrea, está relacionado con desorden, caos y rebelión. Si hubiera existido una plaga número 11, pudo haber sido aún más destructiva, algo que terminó de sellar el destino de Egipto después de la muerte de los primogénitos. ¿La 11ª plaga fue la destrucción del ejército egipcio? Una de las teorías más fuertes es que la plaga número 11 no fue una enfermedad ni un desastre natural, sino un evento militar y catastrófico, la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo. Después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón finalmente deja ir a los israelitas, pero poco después se arrepiente y envía a su ejército tras ellos. En Éxodo 14, Dios abre el Mar Rojo para que los israelitas crucen, pero cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas se cierran y los destruyen por completo. ¿Por qué esto podría ser una plaga oculta? En la mentalidad egipcia, la aniquilación de su ejército equivalía a una muerte nacional. Fue un castigo directo de Dios que selló el fin del dominio egipcio sobre Israel. Aunque no aparece en la lista de las 10 plagas, fue una calamidad aún mayor, porque dejó a Egipto sin defensa ni poder militar. Evidencia en la Biblia de una plaga extra. Existen pasajes en la Biblia que podrían insinuar que hubo más plagas o castigos de los que se mencionan en Éxodo. Salmo 78, 49 a 50, menciona una descarga de furor y ángeles destructores que no aparecen en la lista tradicional de plagas. Salmo 136, 15 dice que Dios sacudió a Egipto y derribó a sus poderosos. Éxodo 15, 4 a 5, en el Cántico de Moisés,
se menciona que Egipto quedó hundido en el mar como piedra. Estos textos parecen indicar que la destrucción final de Egipto en el Mar Rojo fue una continuación de las plagas, y no solo un evento aislado. ¿Otra plaga oculta en los textos egipcios? Algunas teorías basadas en textos egipcios sugieren que después de las plagas y la liberación de los hebreos, Egipto sufrió una crisis interna devastadora. El papiro de Ipuwer, un antiguo documento egipcio, describe un período de caos extremo con hambre, muerte masiva y un colapso social. Este documento menciona: la tierra está en ruinas, los ríos están secos, los ricos ahora son pobres y los esclavos han escapado. Esto coincide con la idea de una plaga extra no detallada en Éxodo, que dejó a Egipto sumido en el desastre incluso después de la partida de Israel. Conclusión: ¿hubo una plaga número 11? Aunque la Biblia menciona 10 plagas de forma oficial, la evidencia sugiere que pudo haber una plaga extra, un evento final que terminó con la nación egipcia, la destrucción del ejército en el Mar Rojo, que selló la derrota definitiva de Egipto, un colapso social y económico, mencionado en textos egipcios antiguos, posibles referencias en los Salmos y otros textos bíblicos a un castigo mayor. Si esto es cierto, entonces la historia de las plagas es aún más impactante de lo que nos han contado. No solo fueron 10 juicios, sino un proceso completo de destrucción, liberación y restauración del pueblo de Dios. Pero esto nos deja con otra gran pregunta. ¿Fueron las 10 plagas de Egipto han sido un misterio durante siglos? Para los creyentes, fueron milagros y juicios de Dios. Pero los científicos han intentado explicarlas con causas naturales, buscando patrones en la historia y la naturaleza. ¿Las plagas fueron eventos naturales que ocurrieron en una secuencia catastrófica? ¿O realmente fueron intervenciones divinas imposibles de explicar? Veamos qué dice la ciencia y cómo esto se compara con la Biblia. La teoría de los desastres en cadena. Algunos científicos creen que las plagas no fueron eventos separados, sino una reacción en cadena provocada por una catástrofe climática o geológica. Erupción volcánica en Santorini, Thera, 1600 a.C. Esta erupción pudo haber afectado el clima y provocado fenómenos extremos en Egipto. Explicaría cambios en el agua, lluvias de cenizas y alteraciones en la temperatura. Si un evento así ocurrió, pudo haber desatado una serie de calamidades similares a las plagas descritas en Éxodo. Explicaciones científicas para cada plaga 1. Agua convertida en sangre. Éxodo 7, 14-24. Posible proliferación de algas tóxicas, dinoflagelados, que tiñen el agua de rojo y matan peces. Un cambio químico en el Nilo causado por una erupción volcánica o la presencia de sedimentos rojizos. 2. Ranas por todas partes. Éxodo 8, 1-15. Cuando el agua del Nilo se contamina, los sapos y ranas huyen en masa hacia la tierra. Sin depredadores naturales, su número se multiplicó rápidamente. Tercera, mosquitos y piojos. Éxodo 8, 16-19. La muerte de ranas causó una explosión de insectos. Altas temperaturas y agua estancada favorecieron su reproducción. Cuarta, enjambres de tábanos o moscas. Éxodo 8, 20-32. Plaga provocada por el clima cálido y el aumento de materia en descomposición. 5. Peste del ganado. Éxodo 9, 1-7. Enfermedades como el ántrax, propagadas por insectos y agua contaminada. Epidemias comunes en zonas agrícolas con gran densidad de animales. 6. Úlceras y llagas. Éxodo 9, 8-12. Epidemia de enfermedades cutáneas, posiblemente debido a infecciones bacterianas. Relación con el ántrax o la inhalación de cenizas volcánicas. 7. Granizo y fuego del cielo. Éxodo 9, 13-35. Posible tormenta eléctrica severa con granizo y descargas de rayos. Relacionado con un cambio climático o erupciones volcánicas. 8. Langostas que devoran todo. Éxodo 10, 1-20. Invasiones de langostas ocurren en ciclos y son desastrosas. Cambios climáticos favorecen su reproducción masiva. 9. Oscuridad total. Éxodo 10, 21-29. Polvo y cenizas de una erupción volcánica podrían haber bloqueado el sol. Tormenta de arena intensa, común en Egipto. 10.
Muerte de los primogénitos. Éxodo 11, 1 a 10, 12, 29 a 30. Algunas hipótesis sugieren una intoxicación alimentaria con hongos venenosos en el grano almacenado. También pudo ser una combinación de factores ambientales y enfermedades. ¿Qué falla en las explicaciones científicas? Aunque estas teorías pueden explicar las plagas individualmente, hay aspectos que no logran responder. El orden preciso de los eventos. ¿Cómo es posible que todo ocurriera en la secuencia exacta que describe la Biblia? La intensidad y sincronización de las plagas. En lugar de durar años, pasaron en un periodo corto y con gran devastación. La selectividad de los juicios. La Biblia dice que muchas plagas afectaron solo a los egipcios, pero no a los israelitas en Gosén. Éxodo 8, 22 a 23, 9, 4 a 6. Si las plagas fueran solo eventos naturales, no podrían haber discriminado entre un grupo de personas y otro. Esto sugiere un control sobrenatural. ¿Fueron señales divinas? Desde una perspectiva bíblica, las plagas no fueron simples desastres naturales, sino actos de juicio de Dios contra los dioses de Egipto. Éxodo 12:12. Cada plaga atacó una deidad egipcia. El Nilo convertido en sangre desafió al dios Hapi, protector del río. Las ranas desafiaron a Heket, la diosa con cabeza de rana. La oscuridad total humilló a Ra, el dios del sol. Dios no solo envió calamidades, sino que las usó para demostrar su poder sobre Egipto y liberar a su pueblo, naturales o sobrenaturales. Los intentos de explicar las plagas desde la ciencia son interesantes, pero no pueden responder completamente cómo sucedieron con tanta precisión ni por qué afectaron solo a Egipto. Si bien es posible que Dios haya usado fenómenos naturales, la coordinación, intensidad y propósito de las plagas indican que fueron eventos sobrenaturales con un mensaje claro. Dios tenía el control absoluto sobre Egipto y su destino. Esto nos deja con una última pregunta. ¿Hay evidencia histórica de las plagas? El verdadero propósito de las plagas. Cuando leemos la historia de las plagas de Egipto, es fácil pensar que Dios solo quería castigar a los egipcios por oprimir a los israelitas. Pero si analizamos el relato con más profundidad, descubrimos que las plagas no fueron simplemente un castigo. Tenían un propósito más grande, un mensaje que aún resuena hoy. ¿Por qué Dios eligió este método para liberar a su pueblo? ¿Solo se trataba de juicio o había una enseñanza más profunda detrás de estos eventos? ¿Dios solo quería castigar a Egipto? Si el único objetivo hubiera sido castigar a Egipto, Dios podría haber liberado a su pueblo de inmediato con un solo acto de poder. Sin embargo, permitió 10 plagas en una secuencia específica. ¿Por qué? A. Desafiar y humillar a los dioses egipcios. Cada plaga fue un ataque directo contra los dioses de Egipto. El Nilo convertido en sangre humilló al dios Hapi, el dios del río. Las ranas desafiaron a Heket, diosa de la fertilidad. La oscuridad total fue una derrota para Ra, el dios del sol. En Éxodo 12:12, Dios declara: «Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor». Dios no solo castigó a Egipto, sino que dejó claro que Él es el único Dios verdadero. B. Endurecer el corazón del faraón y demostrar su poder. En varias ocasiones la Biblia dice que el corazón del faraón se endureció. Éxodo 7:3, 9:12. Esto no significa que Dios le quitó su libre albedrío, sino que le permitió seguir su arrogancia y orgullo, para que su caída fuera aún más evidente. Dios usó a Faraón para demostrar que ningún rey ni imperio es más grande que su poder. C. No solo liberar a Israel, sino enseñarles quién era su Dios. Los israelitas habían vivido más de 400 años en Egipto. Muchos de ellos habían adoptado costumbres egipcias y quizás dudaban del poder de Dios. Las plagas fueron una revelación para ellos. Éxodo 6:7 dice: «Yo los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto». Las plagas no solo fueron un mensaje para Egipto, sino también para Israel, para recordarles quién era su verdadero Dios. ¿Qué enseñanza nos dejan hoy en día? Las plagas de Egipto no solo fueron un evento histórico, sino que tienen un mensaje profundo para nosotros hoy. A. Dios tiene el control absoluto.
Las plagas ocurrieron en el momento exacto y en la secuencia precisa que Dios ordenó. Nada fue al azar. Esto nos enseña que Dios gobierna sobre la historia, la naturaleza y los imperios de este mundo. No importa cuán grande parezca una nación o cuán fuerte sea un gobernante, Dios siempre tiene la última palabra. B. Dios usa los juicios para llamar al arrepentimiento. Las plagas fueron advertencias para Faraón, pero él rechazó la oportunidad de humillarse. Esto nos muestra que, cuando Dios nos da señales para cambiar, debemos escucharlas antes de que sea demasiado tarde. Hoy en día, muchas personas ignoran las advertencias de Dios y siguen endureciendo su corazón. Pero tarde o temprano, su justicia se manifestará. C. La verdadera libertad solo viene de Dios. Israel no pudo liberarse por sí mismo. Solo Dios pudo romper el yugo de la esclavitud. Esto es un reflejo de lo que Cristo hizo en la cruz. Nos liberó de la esclavitud del pecado. Así como los israelitas fueron rescatados de Egipto, Jesús nos rescata del pecado y nos lleva a la verdadera libertad. Juan 8:36 dice: Si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Un mensaje para cada generación. Las plagas no fueron solo un castigo, sino una lección eterna. Dios es soberano, su juicio es real y su poder es inquebrantable. Para los egipcios, fue un golpe a su orgullo. Para Israel, fue una revelación de quién era Dios. Para nosotros, es un recordatorio de que Dios siempre tiene el control y nos llama a confiar en Él. No ignores este mensaje. Las plagas de Egipto fueron más que eventos históricos. Fueron una advertencia, una revelación y una muestra del poder de Dios. Y hoy, ese mensaje sigue siendo relevante. ¿Estás escuchando la voz de Dios en tu vida o estás endureciendo tu corazón como Faraón? Dios sigue llamando a la humanidad al arrepentimiento y a la verdadera libertad. No esperes a que sea demasiado tarde. Acércate a Dios hoy, pídele que te guíe y confía en su poder. Comparte este video con alguien que necesita entender el verdadero propósito de las plagas. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas enseñanzas impactó más tu vida? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo los misterios ocultos en la Biblia. Dios tiene un propósito para ti. No ignores su llamado. Las plagas de Egipto no fueron solo castigos, sino una poderosa demostración de que Dios tiene el control absoluto y que su voluntad siempre se cumple. Hoy, ese mismo Dios sigue obrando en nuestras vidas, guiándonos y llamándonos a confiar en Él. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis bíblico. Recuerda que Dios siempre nos habla a través de su palabra, pero depende de nosotros escuchar y obedecer. Si este video te ha bendecido, déjanos un like, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para más contenido revelador sobre la Biblia y la espiritualidad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Shalom.